Muy buenos días para todos ustedes, los hermanos. Vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos en esta mañana con esta palabra, la meditación de la palabra en estos minutos siguientes, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento para que tu palabra se afinque en nuestros corazones. Amén. Hoy seguimos con nuestro tema, ese tema que a mí personalmente me tiene excitado, acerca del plan redentor de Dios una vez el hombre salió del huerto del Edén a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Y dijimos que entonces Dios no se quedó solo en el Edén, sino que siguió los pasos del hombre para protegerlo, para guardarle, pero ante todo para volverle a traer al redil, para rescatarlo, para redimirlo. Desde entonces y hasta hoy, el mensaje de Dios es de redención. Eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Eh? Entonces, vamos a ver allá en Jueces, capítulo 2, los dos primeros versículos. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Baquina y dijo: yo les saqué a ustedes de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal de que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han visto derribar. Pero ustedes no han atendido a mi voz. Y se pregunta el Señor: ¿por qué han hecho esto? A mí me parece que ese es un texto de esos contundentes, apabullantes, ¿cierto? Golpea al fondo de nuestro ser, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una muy breve retrospectiva de lo que estaba pasando hasta ese momento y que motivaba estos mensajes de parte del Señor. Israel estaba rodeado de muchos pueblos paganos e idólatras. ¿Sí? Cuando llegaron a la tierra prometida, eso estaba inundado, invadido por una cantidad de pueblos. ¿Sí? Los hititas, los jetsuitas, bueno, toda una serie de pueblos que estaban allí, aprovechando que el dueño de la casa no estaba y pues esa era una tierra muy, muy fértil, ¿cierto? Tierra que manaba leche y miel, dice la palabra. Y esos pueblos eran paganos, eran idólatras, eran religiosos, ¿sí? Se dedicaban a adorar y a aplacar a sus dioses mediante sacrificios de los niños, mediante sacrificios humanos, ¿sí? Fíjese que el pueblo hebreo, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, los sacrificios no son humanos, los sacrificios los hace Él mismo, Dios mismo. ¿Sí? Fue el gran sacrificado con tal de salvar a la humanidad. Entonces, todos esos pueblos eran paganos y la amenaza era muy grande para el pueblo israelita. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? No los dejó abandonados. ¿Sí? Por eso le decía que tierra a la cual había jurado a sus padres, ¿cierto? Entonces, con una condición de que no se mezclaran con esas gentes, ¿cierto? Que no se mezclaran con esas gentes idólatras. Entonces, ¿qué les dio Dios para prevenir esas mezclas? Para prevenir que ellos se contagiaran, se contaminaran de las cosas que hacían los paganos. Entonces, dotó al pueblo de Israel de una palabra, ¿sí? Ya no eran los mensajes de memoria que tenía por en la época de los patriarcas, ¿sí? Ya había los rollos de la palabra, ¿sí? Había mecanismos de adoración, ¿sí? Formas de adorar, de las liturgias, ¿sí? Les dio alimento, peleó con ellos para llevarlos a la victoria. ¿Qué hizo Israel para todo eso? Le fue indiferente a Dios. ¿Sí? Dios envió a los profetas entonces, ¿sí? Para que les hablara al grupo, al colectivo. ¿Qué le pasó a los profetas? Los mataron. Dios le envió entonces a tantos personajes con el mensaje de la palabra, pues tampoco los atendieron. Vino en persona a través de Jesucristo
lo mataron. Les puso de ejemplo a Esteban, lo apedrearon, lo mataron, hasta sus chiros se los rifaron. ¿Qué no les dio Dios a Israel? Pero el pueblo de agache, ¿sí? Desecharon todo. ¿Qué tenía que hacer Dios? Dios tenía que hacer algo. Y entonces ya vino, después de la muerte de Jesucristo, vino un hombre, ¿sí? Que escribió una carta con el mensaje que Dios le enviaba al pueblo hebreo. Les envió la nota más triste que ellos pudieron haber recibido. Capítulo 9 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos. Léanse todo el capítulo 9. Es tan desconsolador. Yo no sé cómo sería la actitud del Señor dictándole esas letras al apóstol Pablo para que las escribiera. Capítulo 9 de Romanos. Léalo desde esa perspectiva, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios, desde el ángulo de Dios, con la mente de Dios. Léalo. Léalo en función de esto. ¿Qué no les he dado yo? Entonces él tenía que hacer algo. Entonces le mandó a Pablo con una nota muy triste, ¿sí? En ese capítulo 9 de la carta a los Romanos. ¿Cuál era la nota triste que le mandó a decir? Que ya no eran el pueblo escogido para pregonar la palabra. Cerrado el capítulo. Ya Israel no era el pueblo escogido para pregonar la palabra. El mensaje para rescatar al hombre de su mal camino, para redimirlo, ya no lo sería más. Desechó a Israel como nación, ¿sí? Y era lógico, porque ¿cómo iban ellos a predicar algo que no vivían, ¿sí? Que no sentían, que eran rebeldes, que eran desobedientes? ¿Cómo iban a hacerlo? Ojo con esos mensajes allí, ¿sí? Si nosotros no vivimos, no sentimos lo que predicamos, el trabajo es en vano, ¿sí? Entonces, desechó a Israel como nación, ¿sí? Pero no como individuos. Fíjese que ahora el mensaje ya no era para la tribu, ya no era para el grupo, la colectividad. Ahora ya el mensaje iba a ser para el individuo, para usted y para mí, ¿sí? No como individuo fue desechado. Esa pasividad e indiferencia de los israelitas para con Dios le hizo adoptar medidas drásticas al Señor, ¿sí? Es decir, ya Israel no cuenta dentro de un plan colectivo, ¿cierto? Dentro de ese programa divino de redención, ¿sí? Esa función ya pasaba a otras manos. Y esas manos son las suyas, son las mías. Esa función de predicar la palabra, ¿sí? Se le entregaba a la iglesia que reúne a los individuos que de corazón quieren seguir a Dios, quieren ser leales a Dios, quieren ser fieles a Dios. ¿Qué podemos decir en este momento? Usted hace parte de esa iglesia, igual que yo, igual que todos nosotros que estamos aquí. ¿Creerían ustedes que si les pasó eso a los israelitas, nos podría pasar eso también a nosotros como iglesia? A nosotros nos puede pasar lo mismo. Por eso el tema, ¿sí?, que dijimos antes, que no nos pase lo mismo. Dios le ha dado a la iglesia, nos ha dado a todos bendiciones, nos dio la luz que no apreciamos y nos sentamos en ella, ¿cierto? Nos dio a Jesucristo, o sea, vino en persona, nos dio al Espíritu Santo, nos dio la gracia, nos dio la misericordia, nos dio la palabra en otra tonalidad, ¿sí? Esa misma palabra que viene desde los rollos, desde la antigüedad, ahora nos la dio con plastilina para que nosotros la entendamos. Nos dio los medios para que aprendamos esa palabra los martes, los jueves. Todos los días tenemos un pensamiento de la palabra como este que estamos haciendo en este momento. Esa función pasó a nosotros y nosotros somos responsables de ello. Tenemos la palabra todos los días a la distancia de un clic. Solamente hacer clic y ya tenemos la palabra de Dios. Lo tenemos en nuestro celular, lo tenemos en nuestro computador. ¿Qué más nosotros como iglesia podemos pedir? Tenemos el culto de adoración virtual y presencial. ¿Ah? ¿Qué más nos falta?
se nos dio a nosotros mucho más de lo que le dio Dios al pueblo hebreo, ¿sí? Ahora preguntémonos entonces, ¿qué fue lo que dañó, o mejor, qué nos dañaría, ¿sí?, ese proceso educativo de Dios para la iglesia? Pues sí, Señor, lo podemos también perder, ¿sí? Por las mismas razones que se dañó el proceso educativo a Israel. Por la misma razón. Miremos estas. Vamos a ver solamente 4, ¿sí? Primero, no somos diligentes para aportar el mensaje de redención, de rescate, ¿sí? Los programas evangelizadores que nosotros hacemos son tan tenues, tan livianitos, tan esporádicos, tan circunstanciales, ¿sí? Dios vino a rescatar al hombre y para eso nos utiliza a nosotros, ¿sí?, quienes creemos en Dios, quienes estamos o debemos estar comprometidos en llevar ese mensaje de salvación. Adorar, ¿qué es adorar? En espíritu y en verdad. Adorar es salvar, es servir, es ir a buscar a los demás, a los que están perdidos. Segundo lugar, mire, nosotros hacemos alianzas con personas de pueblos paganos. No se una en yugo desigual. Hagamos caso. No nos mezclemos. A ver, los que están en vísperas de casorio, de matrimonios, no se case con personas que no conocen a Dios. Caramba, si tenemos tantos testimonios trágicos, tragedias enteras, torturas, porque lo que dice ella o lo que dice el novio, no, ella no es creyente, pero yo la haré que crea, yo la convertiré. No, es más fácil que sea usted creyente, se convierta al no creyente. Es más fácil eso, ¿sí? Porque el diablo empuja bastante y a gritos nos convierten hacia allá. No nos unamos en uniones desiguales, en sociedades industriales, sociedades comerciales, con personas que no tienen el temor, el respeto por Dios. Un yugo desigual también puede ser con un creyente de la iglesia que no ora. Esos ninis, ¿no? De los creyentes ninis, ¿sí? Ni ora, ni estudia, ni asiste, ni se comunica con los demás, ni se compromete con la obra redentora, con la obra eclesiástica. Esos son los ninis, ¿sí? De manera que no nos sumamos en yugo desigual con los impíos o con aquellos que asistiendo a la congregación son ninis. Tercero, el abandono de la adoración en casa. Nuestras casas se han llenado de tecnologías, de aparatos de toda índole, el avance científico, el avance tecnológico, la radio, las comunicaciones, la televisión, aparatos. Nuestra casa está lleno de miles de cosas, ¿sí? De alarmas, de cámaras de video, todo ya es automatizado, mucha tecnología, pero la ausencia de Dios se siente. No es que lo primero sea malo, no es que sea malo no, a quien no quisiera tener procesos automáticos en la casa, ¿sí? Pero no puede faltar la presencia de Dios, ¿sí? El abandono de la adoración en casa. Cuarta razón, la asistencia al colegio cristiano, la asistencia a los cultos de educación cristiana, bíblica, para aprender. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si solo vamos al culto nada más que para cantar, para pasar un rato agradable, ¿sí? Y no avanzamos en el conocimiento de Dios y su programa educativo, ¿sí? Debemos apoyarnos, ir al colegio donde se canta, donde se alaba, donde se estudia a Dios. Al colegio se va para aprender, vamos a la iglesia para aprender, para ampliar, para responder a nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Mire, hermano, la familia debe reconsiderar estos puntos perdidos. No seamos regulares con esto, ¿sí? No seamos fríos con ello, tibios. El mensaje de Dios ya no es para un pueblo, ¿sí? Es para usted como individuo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ese mensaje de Dios es para usted como persona. Que seamos reconocidos por Dios como personas que le somos fieles. Obedecemos a su planteamiento para hacer que la palabra redentora se extienda. Y terminamos con el mismo tema. Que no nos pase lo mismo que a Israel. El Señor los bendiga, hermanos.